es la consolidación de estados financieros? Es la agrupación de estados o informes financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes. Sus informes o estados financieros se presentan como los de una sola empresa. ¿Cómo se clasifican? Las consolidaciones pueden presentar dos formas, horizontales y verticales. En las horizontales se agrupan entidades con actividades similares, como las tiendas en cadena, cuando cada una de ellas es una unidad jurídica independiente. En las verticales se agrupan entidades ligadas por actividades escalonadas o complementarias, por ejemplo, empresas dedicadas a la extracción del mineral con empresas que se dedican a la industrialización del mineral. La consolidación de estados financieros se puede realizar mediante el método del costo, en el cual se hacen las siguientes operaciones. En el movimiento deudor se registra el precio de compra de los títulos accionarios, mientras que en el movimiento acreedor se registra 1. El importe de la venta de las acciones. Si la venta se realiza en un importe superior al costo, la diferencia se acredita a superávit ganado. En caso contrario, se carga el propio superávit ganado. 2. Los dividendos decretados relativos a utilidades obtenidas por la subsidiaria antes de la compra de las acciones. 3. Se registra la inversión en subsidiaria que hace la controladora. 4. La empresa controladora registra las adquisiciones posteriores a la primera compra de acciones. Y por último, se registran las eliminaciones de las operaciones recíprocas con el fin de eliminar saldos duplicados. En este método, la empresa subsidiaria solo reporta las pérdidas y utilidades que sufre, sin que sean decretadas ni pagadas o amortizadas en su caso, por lo que solo este método informa a la controladora su costo de inversión, sin hacerla partícipe de las utilidades ni pérdidas. Debe usarse el método del costo para registrar subsidiarias no consolidadas en estados financieros individuales y cuando hay exención de consolidación. Método de participación. Las operaciones que se realizan son: movimiento deudor, precio de compra de los títulos accionarios, participación proporcional en las utilidades obtenidas por la compañía subsidiaria con posterioridad a la fecha de compra de las acciones y aumento en el valor contable de las acciones. Movimiento acreedor, venta de las acciones al valor en que fueron registradas, participación proporcional en los dividendos decretados por la compañía subsidiaria con cargo a las utilidades acumuladas con anterioridad a la compra de las acciones, participación proporcional en los dividendos decretados con cargo a las utilidades obtenidas por la subsidiaria con posterioridad a la fecha de la compra de las acciones, participación proporcional en la pérdida sufridas por la compañía subsidiaria a partir de la fecha de compra de las acciones y la disminución en el valor contable de las acciones. El método de participación consiste en evaluar las inversiones al valor neto en los libros a la fecha de la compra y agregar o deducir la parte proporcional posterior a la compra de las utilidades o pérdidas de las cuentas del capital contable derivadas de la actualización y de otras cuentas del capital contable. Las utilidades o pérdidas no realizadas provenientes de las compañías del grupo no involucradas en el método de participación deben ser eliminadas antes de efectuar el ajuste mencionado. Si uno de los propósitos de la consolidación es lograr que la situación financiera y los resultados de la compañía matriz y de la compañía subsidiaria se reflejen como si tratasen de una sola entidad económica, es necesario eliminar las operaciones intercompañías. Created using Powtoon.